Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Cátedra de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Estudiante Juan Vicente Rodríguez Moreno. Tutora Catherine Bermúdez Calderón. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Diciembre de 2025. Bienvenidos a este podcast titulado Más allá de una sola historia. Identidades en plural. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde reflexionaremos sobre un concepto profundamente importante para comprender cómo nos relacionamos con los demás y cómo configuramos nuestra propia identidad y comprendemos las características de los demás. La historia única, propuesta por Chimamanda Adichie. En este podcast exploraremos cómo las narrativas reducidas moldean la forma en la que vemos a los demás y cómo estas narrativas pueden convertirse en estructuras de poder que afectan la construcción de subjetividades, identidades, modos de convivencia y de percepción de la realidad de nuestros semejantes. Igualmente, analizaremos la forma en la que los discursos mediáticos, culturales y audiovisuales influyen en la manera en que comprendemos y asimilamos el mundo y, por tanto, nos comprendemos a nosotros mismos en relación con los demás. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro de una sola estructura de poder que enuncie identidades ajenas y la convierta en una historia única? Adichie advertía en su exposición que el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Una historia única es peligrosa porque instala una estructura de poder cultural, donde quien narra define quiénes somos. Cuando solo una voz habla por los demás, niega su pluralidad, su representación y su capacidad de construir sus propias narrativas. En los medios audiovisuales, esta es una situación muy evidente. Según Villarreal 2006, la industria cinematográfica actúa como una industria de las identidades, fabricando versiones simplificadas de los sujetos que terminan imponiéndose como verdades sociales, sin importar la verdad sobre su realidad. En ese contexto, Pontoriero 2021 agrega que el cine ha reproducido históricamente estereotipos, particularmente en torno al género, reforzando roles hegemónicos y ocultando realidades diversas. Por ello, no podemos permitir que una sola historia defina a otros individuos, ya que con esto contribuimos a las prácticas de dominación simbólica, las cuales ejemplifica Muñoz 2016 como la imposición de un discurso, bien sea cinematográfico o cultural, el cual impone una única forma de ver o representar a determinados grupos sociales o étnicos. Por ello, es necesario entender que reconocer el peligro de una sola historia significa cuestionar las versiones oficiales, abrir espacio a la multiplicidad y asumir la responsabilidad ética de escuchar otras voces y de comprobar fehacientemente la realidad que pretenden indicarnos o imponernos. ¿Por qué es importante validar las historias de vida y las múltiples realidades para enfrentar estereotipos, prejuicios y lugares únicos de enunciación? Validar las historias múltiples es un acto político y humano. Adichie 2018 enfatiza que las narrativas diversas restauran la dignidad, cuando reconocemos que cada sujeto tiene una historia propia, tal vez compleja, pero ante todo con múltiples características. Impedimos que los estereotipos se vuelvan verdades absolutas. Torres 2025 explica que el cine y los productos audiovisuales tienen un papel fundamental en la configuración de identidades y subjetividades, por lo que consumir críticamente estas narrativas permite identificar cómo operan los prejuicios y nos permite identificar los medios adecuados para determinar la realidad de los sucesos. Es por esto que el reconocimiento de múltiples realidades fortalece la inclusión y permite romper con los estereotipos únicos de enunciación, lo cual, según Zárate 2021, es la base de la resistencia ideológica y de la producción de sujetos sentipensactuantes, capaces de reflexionar y transformar sus contextos. De ahí que validar múltiples historias es el primer paso para desmontar prejuicios y reconocer la humanidad, las características y cualidades del otro. ¿Qué podemos hacer para evitar estereotipos y validar identidades ajenas en la vida cotidiana? Evitar caer en estereotipos implica un trabajo constante de autocrítica.
de educación emocional y cultural. Molina 2025 muestra cómo las narrativas audiovisuales pueden ser espacios de autodescubrimiento, pero solo cuando el sujeto cuestiona las interpretaciones dadas y busca significados propios a través de la búsqueda de la verdad. ¿Qué acciones cotidianas podemos emprender? Estas acciones pueden ser el escuchar sin asumir, permitiendo que las personas definan su propia identidad. Consumir contenidos diversos como lo son el cine, los libros y las voces que permitan definir de forma adecuada la realidad, rompiendo la realidad hegemónica impuesta. Reconocer las diferencias, admitiendo que el otro no es un reflejo de mis pensamientos o mis categorías. Referirse respetuosamente sobre los demás, evitando etiquetas que reduzcan al otro a una sola dimensión o a un título impuesto. Cuestionar los discursos mediáticos, lo que se observa en las redes, el cine o la televisión, con el fin de establecer la realidad, apartándose de las subjetividades inducidas. Para eso, como lo señala la teoría crítica de la cultura de masas, descrita por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2018, es preciso entender que los productos culturales moldean nuestra percepción del mundo y por eso debemos relacionarnos con ellos críticamente para no reproducir ideas que generen violencia simbólica. ¿Desde qué lugar me enuncio cuando hablo de los otros? Reconocimiento de privilegios y silenciamientos. Hablar sobre los otros implica reconocer desde dónde lo hacemos. Por ello es necesario en primera instancia identificar, definir y reconocer mi identidad y sus características marcadas por la propia historia familiar, la condición social, la educación recibida e incluso el género, lo que influye significativamente en cómo interpreto y asumo a los demás. Zárate 2021 señala que comprender nuestros privilegios, prejuicios y silenciamientos es el parte del proceso de construir subjetividades críticas y transformadoras, por lo que reconocer mis características y el contexto en el que me desenvuelvo implica apartarse de los condicionamientos basados en estereotipos impuestos o sugeridos, refiriéndose siempre a los demás con responsabilidad ética. Solo de esa forma es posible establecer una comunicación más humana, justa y consciente. Muchas gracias por asistir a este podcast.